Karl Marx, o mejor conocido como Carlos Marx, dice que la teoría del comunismo se puede reducir en una oración: abolir toda propiedad privada. Para hablar, mi nombre es Marisol Nieves y vengo a hablarles sobre la teoría del comunismo. El comunismo como tal es una proposición muy antigua, en muchas variantes. Platón proponía cierta forma de comunismo, lo mismo que los antiguos cristianos, los antiguos socialistas utópicos. En líneas generales, entendemos por comunismo que es la propiedad colectiva como forma dominante de propiedad y es la ausencia de las clases sociales y la diferencia entre hombres. Claro, para hablar de comunismo, por supuesto tenemos que hablar del marxismo. En líneas generales, ¿qué pasa? El marxismo es un pensamiento que también se llama socialismo científico y se inaugura con los trabajos teóricos de Marx y de Engels, a diferencia de comunistas anteriores que defienden esta organización social porque la consideraba buena o virtuosa. Marx y Engels, ellos defienden no con argumentos de tipo moral, ellos lo defienden, sino con argumentos de tipo histórico-científico. Ellos dicen que durante toda la historia en la humanidad hubo luchas entre las clases sociales, pero que con la aparición de los obreros modernos, estos obreros de ahora, se abría la posibilidad de inaugurar el socialismo y marcha hacia una sociedad sin socialismo de clases sociales, o sea, el comunismo. Esto es porque los obreros tenían la posibilidad que no tenían, por ejemplo, los esclavos de la antigüedad. Conocían los procedimientos productivos y ellos van adquiriendo mayor educación y conciencia, que en un momento se pensaba que solo los reyes podían gobernar y después se demostró lo contrario. Ahora, para concluir podemos decir que el comunismo, el destino del comunismo, el hombre está destinado a gobernar como tal, aunque parezca solamente que aquellos solamente pueden gobernar aquellos que vienen de clases sociales dominantes. Hoy en día sabemos que no es así. Muchas gracias y mi nombre es Marisol Nieves. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la teoría marxista. El marxismo nace en el siglo XIX de la mano del filósofo Carlos Marx. Entre una de sus primeras palabras se puede recordar aquello que se decía: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Un poco para entender lo que se pensaba en la Europa de entonces. El marxismo nace como una crítica al sistema capitalista. Algunos autores simplistas lo refieren a que el marxismo lo que pretende es acabar con los medios de producción privados y que el Estado tome el control de toda la distribución y la producción de los medios como tal. El marxismo lo que plantea es dos fuerzas antagónicas: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, dueño de la fuerza de trabajo. Estas dos fuerzas, que Marx la plantea como antagónicas, que no pueden estar juntas, sino que una tiene que reinar, es que el proletariado tome el control de los medios de producción. Por eso yo creo que Marx se refería un poco al contextualizar lo que se estaba viviendo en la Europa de entonces. Todos los medios de producción estaban en manos del sector privado y el proletariado se veía como que nada más ejercía la fuerza de trabajo. Es por eso que Marx llama a que, si bien sin la fuerza de trabajo no se puede producir, entonces ¿quiénes deberían tomar el control? El proletariado, ¿no?
Entonces, el marxismo lo que plantea es que el Estado sea el regulador y el protector de los medios, de los principales medios de producción. Cuando hablamos de principales medios de producción, lo podemos referir a el agua, la electricidad, en el caso de Venezuela, el petróleo es un principal medio de producción y estos deben ser controlados por el Estado. En la corriente marxista, el proletariado, el obrero, forma, forma una fuerza principal en la que estos, a través de diferentes organizaciones, las podemos llamar sindicales, tomen el control de las fábricas y se apoderen de los medios de producción. Esto en busca de erradicar lo que Marx llamaba la burguesía. Buenas noches, soy Yajaira Vázquez y les vengo a hablar sobre el imperialismo. Como podemos saber, esa palabra viene del latín, que significa ordenar y adoctrinar. Y el imperialismo lo que quiere con esto es tomar el poder de territorios que se dicen pobres para ellos gobernar, ya sea de manera cultural, económica y de adoctrinamiento. De la manera económica, hacen préstamos a los países pobres, las cuales los cobran con grandes intereses y también obligan a los territorios, a los países, a que sean beneficiadas las empresas de su nación. También la manera que adoctrinan es que imponen su cultura en cualquier territorio, menospreciando la cultura de ese país. Vemos que hay invasiones que han ocurrido a lo largo del tiempo, como son las de Estados Unidos e Irak, que ha sido una de las más recientes, fue en el 2003, en donde ellos se valían de que era por motivos de seguridad y también que esto era el imperio del mal, motivos religiosos, lo basaron en eso, de que era el imperio del mal para poder hacer esa invasión. Tenemos una antigua como fue la de China hacia el Tíbet y después tenemos la de Portugal y Brasil, que fue una de las que más duró y hasta nuestros tiempos todavía se conserva mucho la cultura de Portugal en Brasil. Y bueno, vemos que las causas que utiliza, las excusas que utiliza el imperialismo para hacerse valer en cualquier territorio son ideológicas, económicas, territoriales. Es la que estamos hablando, de tipo estratégica. Militarmente invaden, aludiendo de que necesitan hacerlo para motivos de seguridad de su nación. Y lo que vemos es que satisfacen las necesidades propias, así no favoreciendo de verdad a los países que ellos dicen. Bueno, esto es una breve reseña del imperialismo. Mi nombre es José Guevara. Bueno, mi tema a exponer es el sistema político americano, o conocido como el americanismo. Estados Unidos es una república federal, bajo un concepto presidencialista. Su gobierno tiene unos poderes legalmente establecidos en la Constitución de la República, pues en la Constitución de los Estados Unidos. Su forma de gobierno es conocida como una democracia presidencialista. La elección del presidente es indirecta a través de grandes electores o lo que conocemos como colegios electorales. Los ciudadanos norteamericanos tienen derecho al voto, igual que en nuestro país, a partir de los 18 años. Existe una limitación al derecho al voto para solamente los que están en prisión. El país está integrado por 50 estados,
son las 50 estrellas, autónomos, cada uno en su régimen. Tiene varios partidos políticos, a pesar de que es una democracia bipartidista. Los principales partidos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que son los que fundamentalmente dominan la escena política en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de eso, tienen una participación de varios partidos, pues. Inclusive hay partidos, pareciera irónico, porque en Venezuela nos han dicho otra cosa, pero en Estados Unidos existen dos partidos socialistas, existe un partido comunista, existe un partido de centro, existe un partido para la paz, un partido libertario inclusive. Entonces hay una representación importante en el Congreso. Sin embargo, el 95% de los senadores están conformados por los representantes pues, del bipartidismo. ¿Okay? El Senado de los Estados Unidos se compone por 2 senadores por cada estado. ¿Okay? Lo que arroja en la actualidad, o sea, en total, serían 100 senadores. El presidente de los Estados Unidos necesita un consejo y el consentimiento pues, para la aprobación de cualquier proyecto a través del Senado. Cada estado tiene derecho por cada uno de sus miembros en el Congreso, uno por cada legislador en la Cámara de Representantes, determinado otra vez por la población que allí lo establece. Un candidato necesita más de la mitad de uno de los votos para decidir quién llega a la presidencia, es decir, aproximadamente necesita 270 votos para ser elegido presidente. La mayoría de los estados conceden todos sus votos electorales al candidato que ha ganado la votación popular en cada estado, en cada estrella. Los electores luego emiten 2 votos cada uno, y uno para la presidencia y otro para la vicepresidencia. Estos sufragios son enviados al Congreso de la República. Y bueno, esto hablando un poco sobre cómo se conforma el poder de los Estados Unidos, que es fundamental para tratar de entender la democracia americana o norteamericana. Obviamente el sistema político que impera en los Estados Unidos es un sistema liberal, un sistema de libre comercio, es un sistema que tiene una doctrina basada en la libertad económica, basada fundamentalmente en la propiedad privada. ¿Okay? Es un error hablar de los Estados Unidos como una sola cosa. Hablar de los Estados Unidos representa hablar de 50 realidades distintas, inclusive con los estados asociados, ¿okay? Entre ellos Puerto Rico. Cada estado tiene sus leyes propias. Pudiéramos visualizar que es un tema en discusión hoy en los Estados Unidos, que hay leyes, hay estados, donde se reconoce el matrimonio igualitario, donde hay otros que no. Hay estados que tienen una vocación religiosa, tienen una filosofía doctrinaria en función de la religión. Por ejemplo, en el caso de Utah, allí predominan fundamentalmente los mormones, y así en cada estado tiene religiones y concepciones filosóficas propias, pues. Hay estados donde creo que son 2 que fundamentalmente predominan la religión católica, y el resto de las religiones que predominan en los Estados Unidos es protestante. Es un sistema federal, como lo establece, a pesar de que sea presidencialista, pero la normativa estadounidense establece el respeto autonómico de cada uno de los estados. Estados Unidos es una constitución, es un caso bien particular, porque su constitución tiene 7 artículos basados fundamentalmente en valores, ¿okay? Valores de igualdad, justicia y libertad, que son los valores que predominan en función de lo establecido, pues como lo llaman ellos los padres fundadores. Tienen un sinnúmero de enmiendas, creo que son aproximadamente una gran potencia, una potencia industrializada, es la primera potencia del mundo, con un desarrollo armamentístico y de guerra y de desarrollo de tecnología de guerra, una economía imperante en el planeta, y la economía, una de las economías más estable y más solvente del mundo. Estados Unidos hoy tiene una presencia importante, esto es importante recalcarlo dentro de este trabajo, donde los latinos hoy juegan un papel fundamental. ¿Okay? Hoy los latinos tienen un poder de decisión en los Estados Unidos, tienen una voz importante, tienen una representación importante en el Senado, en la Cámara de Senadores,
Y bueno, es un país que tiene una representación muy plural en su Congreso, que fundamentalmente a mi parecer es el poder más importante de una república y de un sistema federal. Mi nombre es Agniora y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el sociologismo. Este vocablo tiene dos significaciones. La primera es la tendencia a considerar lo social como específicamente distinto de los demás fenómenos de la actividad humana. El otro significado es peyorativo y consiste en la exagerada inclinación intelectualista a explicar todo lo que ocurre en la vida social a través de fórmulas y leyes sociológicas. El sociologismo afirma que la ciencia es un producto de la sociedad, que los científicos crean los hechos y ignoran la existencia de la realidad. La sociedad influye en la ciencia, ya que es esta quien dicta lo que hay que investigar. Las tesis sociologistas afirman que no admiten a la ciencia como una inclinación universal. Existe una fuerza inconmensurable que da origen a la existencia. Y como no sabemos su nombre, la llamamos revolución. Mi nombre es Edison Manuel González y hoy vengo a hablarte de explicarte las teorías. Las teorías en Venezuela, aplicadas en Venezuela. Una de esas teorías tenemos que citar la teoría del siglo XXI. Pero para hablar de esa teoría del siglo XXI tenemos que hablar de tres personajes muy importantes que fueron para el presidente Hugo Chávez Frías los principios de esa revolución o ese socialismo del siglo XXI. Primero tenemos que citar a Trotsky, el revolucionario de los revolucionarios. Otro punto muy importante, el italiano, también llamado Antonio Gramsci, conocido como el fundador de los partidos socialistas. También otro es Chomsky, y por último el alemán que hace su teoría del socialismo del siglo XXI, es este alemán llamado Heinrich Nietzsche. En el año 2000 publicó en su libro, publica el socialismo del siglo XXI. Posteriormente este autor fue partícipe en el primer gobierno de Chávez, después estuvo en contra porque Chávez no iba con sus teorías o sus postulados que dejaba este autor. Entonces Chávez mismo realiza su propio y agrega a esa revolución del siglo XXI, agrega dos términos, el término bolivariano y el término cristiano, dando un militar y un cristianismo como el Cristo, como Jesucristo, dos figuras muy importantes que agrega a este siglo XXI. Pero para de agregar ese siglo XXI, arregla algo muy importante, ¿verdad? Que escribe él cuando estuvo detenido, privado de libertad, el libro azul, que habla de las tres raíces. La primera raíz es el provincioniano, el bolivariano, la bolivariana, y el otro es el zamorano. Son tres principios fundamentales de este nuevo socialismo del siglo XXI. Por supuesto, el socialismo del siglo XXI la que hoy en día llamamos la comuna, que son esas comunas o las juntas comunales, donde tiene un poder la junta comunal. En fin, es un socialismo que está en contra del capitalismo. No tiene nada con el capitalismo, sino que tiene que ser todo estructurado a nivel social. Un socialismo del siglo XXI que todavía está naciendo y todavía, por supuesto, tiene sus fallas, como tiene sus ventajas y desventajas.
para concluir, quiero decirte que llevar una tendencia o nuevas teorías requieren de mucho ensayo, de muchas prácticas y de mucho estudio para poder llegar o definir si en verdad somos un socialismo del siglo XXI o somos un experimento que todavía no está concreto como una teoría como tal. Muchas gracias, mi nombre es Edinson González.